respeto a la Constitución, y la ley y la democracia, ¿no? Ahora, otro de los temas que también ponen en la vista de todo el mundo, en realidad no solamente en el Perú, es el tema de la reelección. Ayer la ministra de la Mujer, Ana Jara, en el Congreso de la República ha sido muy clara en decir de que no va a haber una candidatura. La respuesta de Nadine al respecto es que no va a postular en el 2016. ¿Es esa la posición que existe ahora? Sí, y eso se ha dicho en varios idiomas, creo ya, y en diferentes momentos. No hay ningún interés del Ejecutivo en impulsar ninguna candidatura. Estamos todavía llegando al fin del segundo año, ahora en julio, segundo año de gobierno, vamos a comenzar el tercer año, y realmente es lamentable que ya estemos en un escenario, digamos, de mucho movimiento político, generado básicamente por, digamos, las ambiciones de ciertos candidatos que ya quieren generar desestabilización, porque procesos políticos de campañas ya generan problemas porque plantean un tipo de debate distinto cuando deberíamos estar debatiendo en el Perú probablemente las reformas importantes, lo que está haciendo el Congreso, todos los problemas de seguridad ciudadana que necesitamos ir mejorando. Esto lo que plantea es básicamente, nuevamente, otro debate subalterno de un asunto que tiene ya semanas o meses, diríamos, en el país, que es parte de la agenda noticiosa, digamos, que permanentemente consumimos los peruanos, y que realmente yo creo que ya la gente está cansada de estar escuchando siempre lo mismo, ¿no? Y creo que esta semana ha habido otros temas también interesantes, ¿no? Por ejemplo, estamos pues en un escenario político e informativo muy rico, ¿no? En esta semana. Acá se consume mucha información, en general. Las investigaciones también a los expresidentes. ¿Cómo se evalúa este tema desde el Ejecutivo y sobre todo cómo esto repercute o no, Premier, por ejemplo, las inversiones extranjeras en nuestro país, ¿no? La investigación, por un lado, un expresidente como es el señor Toledo, el otro tema del señor Alan García. ¿Cómo se visualiza esto desde el punto de vista del costo-beneficio inversión extranjera en nuestro país? Bueno, no lo primero es, digamos, estábamos analizando este tema hace unos días, digamos, todos los expresidentes del Perú están con problemas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, uno Morales, preso, ¿no? Morales Bermúdez, con el tema del caso Cóndor, bueno, el presidente Fujimori, el presidente García, el presidente Toledo. Y ahora hay que sumarle a Acuña, que se ha anunciado como candidato presidencial por supuestamente usar dinero de Trujillo, otro candidato presidencial, Castañeda Locio, y ahora las viviendas donde vive actualmente Keiko, que también va a ser investigado, o están pidiendo su investigación en el Congreso. Bueno, yo creo que necesitamos hacer una reflexión seria sobre el papel de la presidencia de la República en general. Y quizás esa famosa reforma que alguien planteó hace un tiempo del juicio de residencia, es decir, que luego que uno termina el mandato puede ser de alguna manera analizado en todos sus actos políticos para determinar si realmente actuó de manera correcta o no. Yo lo que puedo decir es, en el caso particularmente del presidente Humala, que el manejo austero de la presidencia, en la forma en la cual se está desempeñando, me parece que es sumamente adecuado. ¿Qué tan importante es acá, Premier, el sinceramiento de las cifras, ¿no? ¿El sinceramiento? El sinceramiento de las cifras del gasto, las compras por internet. Sí, bueno, esas cosas que pueden prestarse a la eficacia, ¿no? La transparencia en el Perú es una regla y la estamos cumpliendo en el gobierno. Nosotros no tenemos nada que esconder y el manejo, repito, austero del gobierno en los términos, en los temas vinculados a las actividades del presidente están allí, y la Contraloría está en este momento haciendo una investigación sobre este tipo de aspectos en Palacio. Tendremos toda la información que sea necesaria para aclarar y esclarecer que no hay nada irregular en lo que se está haciendo. Y lo importante es que podamos, en el caso digamos, las investigaciones a los presidentes, hacer que estas investigaciones sean serias, de ninguna persecución política. El gobierno no tiene ningún interés en esto. Sí nos preocupa, digamos, que estemos en un escenario en donde un presidente termina siendo investigado. Bueno, el presidente García, en su gobierno, instauró una procuraduría para investigar al presidente Toledo en su momento. Así que, bueno, son prácticas políticas, ¿no es cierto? Ya tener una procuraduría especial ad hoc para investigar a un político quizás es un poco ya más excesivo.
En este caso, las investigaciones que se están planteando son investigaciones de orden parlamentario, que son estrictamente constitucionales, y es el Ministerio Público que está haciendo las investigaciones. Es un derecho inherente al Poder Legislativo. Y está funcionando las instituciones conforme lo establece nuestro sistema político. El tiempo nos empieza a ganar, señor Premier. No quisiera dejar de preguntarle sobre un tema que también se comenta mucho esta semana. El señor Cipriani, por ejemplo, señala, ¿no?, que se necesita un espíritu magnánimo y, sobre todo, es tomar una decisión de valentía y en el corto tiempo. El tema del indulto, del pedido del indulto monetario al señor Fujimori. Bueno, yo diría, como dijo Jesús en algún momento, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se habló de que esta semana, del día viernes, iba ya a presentarse el informe final de la Comisión de Indultos. ¿Esto ya se dio o cuándo no, sería? Entiendo que no, todavía no. El ministro con quien estuve ayer despachando me comentó que todavía no había recibido el informe. Y bueno, esperemos que ese informe llegue. Entiendo que es un expediente bastante voluminoso. Seguramente el despacho ministerial, el doctor Figalo hará una lectura para poder presentarle el expediente al presidente de la República en su momento, ¿no? Ahora, el presidente de la República ha hecho un par de anuncios o menciones con relación a los medios de comunicación. En alguna presentación dio a entender de que se está dando mucha violencia en la televisión, incluso hasta escenarios bastante penosos, y que lo que está buscando, o al menos aconsejando, es que haya una televisión apta para todos. ¿Cuál es la posición de parte del Ejecutivo? ¿Hay alguna iniciativa en ese sentido? Anoche lo he vuelto a anunciar. La Constitución tiene una mención específica a los medios de comunicación en ese sentido. Lo que el presidente está haciendo ahí básicamente es referirse al mandato constitucional de participación en la vida cultural del país, en la vida, digamos, democrática. Y en ese sentido él no está sino, digamos, partiendo de un enfoque estrictamente jurídico para poder determinar esto. Pero lo que hemos planteado en general como gobierno, y creo que es la ejecutoria, es la absoluta libertad de expresión y de prensa en el país. Ya tenemos, digamos, meses en el gobierno. Parece que tenemos una prensa muy opositora y una prensa que tiene también muy activa, una agenda muy activa, digamos, contra el gobierno. El gobierno está permitiendo absolutamente la libertad de expresión, es un derecho fundamental que solo reconocemos. No existe ninguna regulación ni ninguna intención de regulación a la prensa, y lo que hemos reclamado sí es la autorregulación. La autorregulación, que es el principio fundamental, el más democrático, digamos, para poder defender la libertad de expresión, es un aspecto que nosotros también defendemos, como lo defienden la propia prensa. Y lo que sí esperamos es que esa autorregulación funcione, ¿no es cierto? Porque también tenemos muchos problemas. Hoy día que se habla de interceptaciones, de espionaje, de seguimientos, yo me acuerdo que fue un medio de comunicación, un periódico, Perú 21, ¿no es cierto?, para ser más específico, el que hackeó los correos electrónicos del Consejo de Ministros, el que determinó el ingreso a correos electrónicos de los ministros de Estado para conseguir informaciones. Hay un periodista que está procesado por esta, bueno, no sé si es mal periodista, es una persona que está procesada por este delito. Y él fue despedido. La editora de noticias y el propio director de ese periódico que sigue en su puesto. Yo no sé cómo lo vive esa ¿cómo le llaman? Este sistema de definiciones propias de la ética periodística. Una persona que permitió que ese tipo de circunstancias se den y que ahora más bien impute al gobierno responsabilidades que en absoluto tiene, de seguimiento a políticos, cuando estas prácticas han venido de este medio de comunicación. Ahora, sin duda, los medios de comunicación, el desempeño del Ejecutivo, del Legislativo, los poderes del Estado, no pueden ir ajenos al desarrollo de una verdadera política en nuestro país. Y usted ha dicho que no es un político profesional, que es más, la política actual desestima o le quita el entusiasmo a que jóvenes o nuevas personas puedan sumarse a esta actividad política. ¿Qué hay que hacer allí? ¿Hay que realmente refundar la ley de partidos políticos? ¿Cómo hacer para tener políticos que realmente sean un prestigio en el país? Yo no sé si es un problema de la ley, yo creo que es un problema en general de nuestro sistema político. Yo soy un profesor universitario, digamos, un consultor que ha venido al gobierno invitado por el presidente para colaborar. Seguiré, después que yo me marche del gobierno, haciendo lo que siempre hacía. No tengo ninguna aspiración política de poder seguir en esto. Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda en mi ámbito. Soy un gran coordinador, digamos, que es mi función como primer ministro en el ámbito sectorial, multisectorial,
pero ciertamente los códigos de la política peruana, la forma en la cual uno se relaciona digamos, con las instituciones políticas fundamentalmente, es muy complejo. Y es muy complejo porque, digamos, la zancadilla, digamos, la manera soterrada. Yo, la verdad, estoy impresionado de cómo funcionan las cosas. Por supuesto, uno se encuentra en la vida política con gente de mucho nivel, con gente muy preparada y de primera, pero también de los otros, ¿no? Y esa gente es muy complicada. Probablemente la gente que no está decidida a sumar, sino más bien a restar. Señor, primero una pregunta final, el tiempo ya realmente nos ha ganado. Tiene que ver con lo que se vio esta semana también en el Congreso, porque me parece un aspecto absolutamente necesario. El presidente Humala, al momento de iniciar su gobierno, prometió, entre otros aspectos que se van cumpliendo, el tema de la defensa de los derechos de los niños y especialmente de las mujeres. Sea, como toda ley perfectible, se vio esta semana el tema del feminicidio, de la ley del feminicidio. Usted, como hombre de leyes, ministro de Justicia, ¿qué mensaje tendría que darle al país sobre estas modificaciones y la violación a menores? ¿Qué esperamos los peruanos de este Ejecutivo? Nosotros necesitamos trabajar muchísimo y hemos encargado esto a la ministra de Salud y a la ministra de la Mujer. El problema, digamos, de la agresividad sexual que hay en el Perú, sobre todo con niños, es enorme. Ya las leyes existen, o sea, ya no podemos hacer más. Ya lo único que faltaría es la pena de muerte y eso tiene unos problemas de orden jurídico. Lo que tenemos que hacer también es construir aspectos vinculados a la salud mental de los peruanos y peruanas. El 20% de presos en el Perú, por ejemplo, son personas que están ahí por delitos de violación sexual. 20%, estamos hablando de más de 12.000 personas solamente que están presas. Imaginemos aquellas que, digamos, cometen estos delitos y que no lo están, porque también hay una cifra negra, digamos, de que no se contabilizan estos aspectos. Entonces, el gobierno tiene que tener una posición proactiva en este asunto. Yo acabo de venir de España. Sí, la Administración de Justicia, este eslabón tan fundamental para... Mire, tenemos en el Perú casi 600 personas presas por no pagar alimentos, por ejemplo. Eso no se había dado antes. Hoy lo vamos a tocar esta mañana, Julio. Mire, bueno, yo vengo de España. Anunciamos hace unos meses la extradición de una persona, un peruano, que no había pagado alimentos a su esposa y por lo tanto pedimos su extradición a España. Yo acabo de venir de allá, estamos peleando el asunto a nivel judicial. Tenemos problemas porque esta persona se ha nacionalizado español, pero también tiene una familia en España, y parece que la tendencia va a ser a negar la extradición, pero vamos a pedir entonces que se le procese, de ser el caso, en España. Voy a dar justo la indicación. Entonces en el Perú penas más duras, más severas para el... Bueno, ya tenemos esto y hemos instaurado un servicio nuevo en el Ministerio de Justicia de defensa de víctimas de delitos y también de personas que no tienen alimentos, los defensores del Estado. Quisiéramos que nos termine de concretar lo que decía. ¿Va a gestionar entonces para lograr que se le haga el juicio a esta persona ya y que desde allá asuma la responsabilidad de atender sus compromisos? Así es. Existe, al parecer, nos han comentado allá en España, la idea de que no procedería a la extradición por estos dos elementos, ¿no? Porque ya tiene una familia, tiene un hijo, esta persona allá. Perdonen que entre los detalles, pero yo me metí al tema de fondo cuando vimos esto. Y lo segundo es el hecho que podríamos iniciar el proceso allá para que se genere la responsabilidad penal que en el Perú estamos queriendo hacer. Esto fue simbólico. Yo recuerdo que toda la sociedad, la prensa, se motivó muchísimo con este caso, porque fue un precedente donde el gobierno buscaba, digamos, que no exista impunidad en esta materia. Porque generalmente uno no paga sus deudas y se va, se marcha y ya no hay nada más que hacer, pero en este caso queríamos llegar hasta el fondo. Lamentablemente tenemos este bache en el caso de la justicia española, no así en el caso del gobierno español, que dio todas las facilidades para que esto opere. Pero bueno, la estamos peleando, vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a acompañarlo en seguir el caso para poder también tener al tanto a todo el país. Porque es un mensaje a todas las madres. Sienta una jurisprudencia y sienta un precedente, y qué bueno que el gobierno pero y el ministerio tendrá también y como les digo, además internamente en el Perú, quienes no están pagando alimentos son denunciados por el delito de omisión de asistencia familiar, y esto puede generar, y de hecho está generando, cárcel efectiva. Así que a ponerse al día, señores. Muy bien, muchas gracias. El tiempo nos ha ganado y realmente le agradecemos muchísimo. Hay muchos otros temas que nos gustaría tocar. Desde ya esperamos una pronta nueva entrevista, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y luego retornamos con más información aquí en TV Perú Noticias.